Buenas tardes, soy Miguel Ángel Pérez Ibarra, director del Instituto Homoconciencia, y dentro del instituto tenemos una comunidad que se llama Comunidad Emocionándote, en la que, bueno, pues nos reunimos pues, una vez al mes, intentamos que sea una vez al mes, para sentir, compartir y gestionar emociones. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Os recuerdo que esto se graba en vídeo y se sube a YouTube, ¿vale? Al canal de Homoconciencia en YouTube. Que si podéis, ahí tenéis más de 50 seminarios web grabados con muchísimos y variados, muchos y variados temas. Hay más de 50. Más de 50, sí. No sé exactamente cuántos, pero hay más de 50. Y bueno, y comentaros que podéis darle a, si alguno lo perdéis, pues ya tenéis, podéis verlos, podéis darle a- a suscribiros al canal, a la campanita. Nosotros no somos muy pesados, no subimos mucho, o sea que nos van a llegar demasiados mensajes nuestros. Pero bueno, algunas cosas llegan y espero que os puedan ayudar y os puedan disfrutar. El otro día me decía una chica que estaba en la consulta y me decía que, hola Pachi, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Me decía que se ponía a ver los webinars como estaba planchando, que se ponía como si fuera un podcast y lo iba escuchando y que le ayudaban mucho. Y bueno, ya con que una señora en su casa planchando le ayude, ya me doy por satisfecho. Así que, genial. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Hoy hablamos sobre celos. Voy a ponerme aquí esto es. Vale. Bueno, pues siempre hablamos sobre temas en base a la inteligencia emocional. Y hoy hablamos sobre celos, causas y soluciones. Le hemos llamado a este, no me he matado mucho con el título, ¿verdad? Bueno, dicen que los celos provocan de forma habitual rupturas de pareja, como ya sabemos, provocando grandes malestares y fuertes obsesiones, tanto a las personas que lo experimentan como a las víctimas que los sufren, ¿no? Que sufren de los celos de un tercero, ¿no? Ahora veremos que hay muchos tipos de celos y vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Vamos a intentar que esto dure unos 45 minutos entre la exposición y las preguntas y respuestas que vamos a tener como al final. Así que vamos ahí picadito. Bueno, pues ahí vamos. Bueno, lo primero es qué son los celos, ¿no? Esto más o menos pues preguntáis a Google y os va a salir más o menos esto, ¿no? Bueno, son una ruptura de equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Algo o alguien, ¿verdad? Algo o alguien que considera propio. Entonces, cuando creo que lo voy a perder, se produce una ruptura del equilibrio emocional. Eso suponiendo que ya tuviera un equilibrio emocional, que ya sabéis que, que la mayor parte de la gente no lo tenemos, ¿no? Pero si tuviéramos un equilibrio emocional, pues se podría romper como consecuencia de la idea, muchas veces, a menudo, de hecho, falsa, de que podemos perder a alguien, ¿no? A veces, por supuesto, también verdadera, ¿no? Sentir celos es algo bastante habitual en los seres humanos y en distintas edades. Es decir, lo podemos sentir desde que somos pequeños a cuando somos más grandes, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues hay casos en los que pues, nos hace sufrir e impide razonar. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente es que independientemente de la edad en la que lo estamos viviendo, en los casos graves, que además hay bastantes también, porque es un tema bastante que llega bastante a consulta, pues hace sufrir mucho a la persona que siente los celos, ¿no? Hace sufrir muchísimo, le genera muchísimas obsesiones, le genera malestar, le genera frustración, le genera impotencia, le genera muchos miedos, muchos temores, inseguridades, incertidumbres. Es decir, no le deja vivir con tranquilidad, ¿no? Y además, cuando estos celos son bastante intensos y se repiten mucho, ya sabéis que después de nosotros pensamos con la cabeza, sentimos con el cuerpo, cada vez que pensamos se produce una emoción o sentimiento. De manera que si yo estoy pensando muy rápido, estoy produciendo muchos pensamientos y por lo tanto, a consecuencia también muchas emociones, que tienen un componente energético, pero también tienen un componente, bueno, un componente físico o somático y también tienen un componente químico. Ya sabéis que en el hipotálamo se producen esos neuropéptidos, cadenas de aminoácidos, de los que ya hemos hablado muchas otras veces y que eso va acumulándose en sangre, lo cual acaba produciendo estrés en forma de adrenalina, noradrenalina y cortisol principalmente. Y toda esta hormona hace que tú te enfoques cada vez más, te obsesiones más en el malestar que estás pensando y que te cueste mucho trabajo dar vuelta.
Cuando estas cosas nos pasan, efectivamente nos impide razonar, es decir, se produce lo que se llama secuestro amigdalino de la amígdala cerebral, que se queda secuestrada con el córtex prefrontal, que da una conexión y está constantemente entrando y conectando, entrando y saliendo información, y nos impide pensar, porque en el córtex prefrontal izquierdo hay que es la parte del cerebro que se encarga de solucionar las cosas, de encontrar soluciones a los problemas, pues resulta que se queda en isquemia, se queda con falta de sangre. Y cuando tienes falta de sangre, literalmente, pues te vuelves menos inteligente, ¿no? Cuando estamos estresados. Lo hemos comentado muchas veces, y es un clásico del estrés y de la inteligencia emocional, ¿no? Bien, entonces, cuando yo no puedo razonar, conmigo mismo, obviamente no puedo razonar con los demás, porque soy presa de mis emociones y no protagonista de mis pensamientos. Entonces hay muchas personas que se enfadan con sus parejas o con los familiares o con compañeros de trabajo, porque ya veremos que los celos son muy amplios, están en muchos sitios, y no nos damos cuenta de que esa persona no es capaz de razonarte, no atiende a razones, por decirlo así. Sobre todo si está ya muy ofuscado, tiene mucha niebla mental y es incapaz de pensar claramente, ¿no? Y esto, claro, puede hacer sufrir mucho, genera mucho sufrimiento, ¿no? En general. Bueno, eso es lo que son los celos. Ahora vamos a ver los tipos de celos, ¿no? Hay distintos tipos de celos que son, que todos hemos sentido celos alguna vez, ¿no? Todos los seres humanos hemos sentido celos alguna vez, aunque fuera cuando éramos pequeños, no todos son por lo mismo, ¿no? Hay distintos tipos de celos, están los celos románticos, ¿no? Los celos románticos son los clásicos, los típicos, lo primero que pensamos, mira qué celoso es ese hombre o qué celosa es esa mujer. Al final son los que más hemos visto en las películas, los que más hemos probablemente vivido alguna vez en nuestra vida, que son bastante comunes, etcétera, ¿no? La particularidad de los celos románticos es que se suelen confundir tanto la persona que siente los celos como la víctima de la persona que siente los celos. Inicialmente esto se suele confundir culturalmente con amor. Es decir, las personas piensan que su pareja, cuando es celoso, es porque le importa, ¿vale? Y esto en cierta manera, tiene sentido pensarlo así, pero la realidad objetiva es que cuando los celos no son buenos compañeros ni buenos consejeros, a veces es cierto que son inevitables en algunos momentos de la vida, según cómo nos encontramos nosotros, cómo estemos emocionalmente, pero en ningún caso debemos de confundirlos con amor. Siempre tenemos que asociarlos al apego. Y el apego es la falsa necesidad de algo o de alguien. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es amor, esto es un te quiero y no un te amo, que sería lo ideal, ¿no? En el que nosotros tendríamos que movernos. Como dice Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, aquí en España hablamos muy bien porque decimos a menudo te quiero, pero rara vez decimos te amo. Así que hablamos bastante bien, ¿no? En ese sentido porque decimos la verdad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay que tener mucho cuidado en esto de confundir los celos románticos, los celos con tu pareja, con algo que te guste, que te importe. En el momento en el que tú, da igual que sea hombre o mujer, detectes que hay celos por parte de tu pareja, tienes que empezar, aunque sea sutil y cariñosamente, a poner ciertos límites. Es decir, bueno, esto no es así, nosotros no somos propiedad de nadie, cada uno hacemos lo que queremos hacer, nosotros somos compañeros de vida, que nos acompañamos porque queremos acompañarnos en esta etapa de nuestra vida y esta sería como el ideal dentro de las relaciones románticas, ¿no? Bueno, entonces el poner límites en este sentido ahorra muchos problemas. De hecho, la mayor parte de las veces en los celos románticos nos encontramos con que la gente, como por ejemplo imaginar a un chico que es celoso de una chica o viceversa, te encuentras con que el chico o la chica que están sintiendo celos se siente como halagada porque es celoso o celosa, ¿vale? Y esto lo que hace es que no lo corta, no pone límite inicialmente. Y cuando tú no pones límite, ya sabes lo que pasa, le das la mano y te cogen el brazo y al final te acabas encontrando con que la persona va más, va más, va más y al final ya, cuando la relación está semidestruida, es cuando la persona toma decisiones, pone límites y toma decisiones, ¿no? Y a veces esos límites ya llegan tarde, ¿no? Y esto lo hemos visto muchas veces pues, en consulta e incluso a nivel personal, ¿no? Bien. Eso es lo que quería decir con el tema de celos románticos. Vamos a pasar al siguiente, que estamos hablando de los celos entre amigos. Bueno, pues todos hemos tenido celos entre amigos. Esto pasa mucho en el colegio, empieza a pasar mucho también, especialmente en la adolescencia, cuando buscamos nuestro grupo, cuando nuestros padres ya no son nuestra referencia y empezamos a buscar en nuestro grupo de contacto, en nuestra tribu, en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en nuestros compañeros de trabajo. Queremos buscar esa unión con los demás y es muy importante que nos acepten en esos grupos, ¿no? Y entonces para eso vemos que queremos ser amigos
del chico guay o de la chica guay o de la chica que es protagonista o que tiene más fama entre la gente, ¿no? Del instituto o de los amigos. Y entonces buscamos, entonces estamos como muchos celos de a mí no me hace caso y ella sí. Si os dais cuenta, los celos están muy relacionados con la envidia, que ya sabéis que tienen una función adaptativa, ¿no? De automejora, de querer conseguir lo mismo que las otras personas, pero en este caso los celos, a diferencia de la envidia, solo hablamos muchas veces coloquialmente de envidia sana y envidia insana, ¿no? La envidia sana sería la que, oye, veo que esta persona ha trabajado, ha conseguido su objetivo y yo me siento, esto me motiva a conseguirlo, a lograrlo. Y luego está la envidia insana, en la que critica, pero no estoy dispuesto a hacer nada por hacer lo que quiere esa persona, o muchas veces quiero coger el camino rápido, ¿no? Entonces, pues los celos están muy relacionados con la envidia, pero la envidia puede ser positiva, de hecho, y adaptativa dentro desde la perspectiva de inteligencia emocional, mientras que los celos no. Los celos tienen que ver más con algo de emociones, con la persona neurótica, ¿no? La persona que tiene malestares emocionales, ¿no? Bien, luego hablaremos más sobre esto. Luego también están los celos familiares. Pues quien no ha tenido, pues yo soy el menor de cinco hermanos, pues seguramente era el pequeño y tendría, yo no he tenido envidia de ningún hermano pequeño, pero sí he tenido envidia o sea, sí han tenido envidia de mí, ¿no? Seguramente. Y si vosotros tenéis hermanos pequeños, pues aparte, independientemente de la edad que tuvierais, muchas veces sentimos envidia de que nuestros padres no nos hacen caso, sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos adolescentes ya nos da igual porque de hecho queremos que nos dejen en paz nuestros padres, pero cuando no somos todavía necesitamos la atención de nuestros padres hasta aproximadamente los 10 12 años, pues nos encontramos con que si queremos la atención y el hecho de que venga un hermano y que se lleve nuestra atención, pues nos molesta mucho, ¿no? Aquí también aparece, muchas veces en consulta nos encontramos, ¿no? A personas que son padres, que tienen un hijo y que una hija, y los padres y el marido, la madre empieza a prestarle mucha atención, ¿no? Al hijo y los maridos se sienten, las parejas se sienten un poco abandonados, ¿no? En cierta manera, y empiezan a sentir celos por sus propios hijos, ¿no? Esto que parece un poco loco, pues esto es bastante común también, ¿no? Bien, luego están los celos por notoriedad. Ahora que vivimos en este mundo de las redes sociales, de la exposición pública, etcétera, etcétera, ¿no? Nos encontramos muchas veces con que tenemos celos de que unas personas tienen más fama, que tienen más seguidores, tienen eh, mayor seguimiento, mayor celebridad, mayor famoseo, se mueven más en el famoseo, y esto genera también muchas veces en celos, que de aquí también están muy conectados con la envidia insana que comentábamos antes, ¿no? Luego están, por supuesto, los celos profesionales que producen el trabajo, alguien que se esfuerza mucho en el trabajo y que porque quiere conseguir un puesto, quiere alcanzar unos determinados objetivos para conseguir ese extra de dinero, ese extra de reconocimiento por parte de sus jefes, pero también hay muchos celos profesionales, ¿no? Te encuentras situaciones en consulta, también he trabajado muchas veces las consultas de que las personas que se lo trabajan mucho y a la hora de echar horas y de ser muy disciplinado en su trabajo y luego llega alguien que no echa ni la mitad de horas pero tiene mucho palique y habla mucho con su jefe y consigue objetivos que esa persona está esperando y eso genera mucho celo profesional, ¿no? Y por último, podríamos hablar, hay más, pero son los principales, ¿eh? Pues estaríamos hablando de los celos por posesiones materiales, ¿no? De nuevo también conectado con la envidia insana, cuando yo tengo celos de que alguien tenga algo que yo quiero, podría ser una persona, una pareja, o podría ser un amigo, como hemos dicho antes, pero también podría ser un objeto, podría ser que consiguiera un reloj especial o que tuviera el último modelo del teléfono de moda o el último ordenador o el último coche, último modelo del coche, lo que sea, o un coche clásico, ¿no? Cualquier cosa que sea material y que se considere una posesión y las personas se vuelven celosas de este tipo de lo que les falta, ¿no? De la carencia que tienen de este objeto, ¿no? O a lo mejor celos por el dinero que tiene alguien, ¿no? Porque bien, independientemente de que lo haya generado por su propio esfuerzo y tiempo y trabajo, o que lo haya heredado, es decir, puedes tener celos independientemente de eso, ¿no? Bien, estos son los distintos tipos de celos. Vamos a pasar ahora a los problemas por problemas por celos. Nosotros dentro de la inteligencia emocional y el Instituto de Conciencia pues hablamos mucho de la diferencia entre problemas y conflictos, ¿no? Y los problemas solemos decir que son cosas externas a nosotros que nosotros podemos solucionar en menor o mayor medida, pero en general son cosas externas a nosotros, ¿no? No tienen que ver con nada interno, ¿no? Entonces decimos, si bien los celos son un conflicto interno, es decir, los conflictos los relacionamos con algo interno,
Cuando yo digo que tengo un conflicto con alguien, significa que tengo un desacuerdo con alguien. Pero el conflicto es interno conmigo porque soy yo el que estoy en desacuerdo y el que me estoy defendiendo una posición. A lo mejor desde la ira, el enfado, o del temor, o desde el miedo, o desde la tristeza, ¿no? Puede ser desde cualquier emoción. Pero al final, los conflictos nosotros decimos que los conflictos son internos, ¿vale? Y los problemas son externos. Los problemas son lo que se genera afuera como consecuencia de esos conflictos internos, normalmente. Bueno, dice, si bien los celos son un conflicto interno, su incidencia puede generarnos muchos problemas en nuestra realidad externa. Es decir, si yo soy celoso, porque aquí vemos el dibujo de este chico, ¿no? Como protegiendo celosamente a su pareja, y esto pues, puede generar muchos problemas con nuestra pareja, muchos problemas con los amigos, muchos problemas con la familia de la pareja. Puede generarnos muchos problemas en el trabajo. A veces hay gente que se obsesiona radicalmente y falta al trabajo para vigilar a su pareja o para vigilar o para controlar ciertas situaciones, ¿no? Entonces esto puede y de hecho genera muchísimos problemas externos cuando en realidad se trata de un conflicto interno que solo podemos disolver o resolver dentro de nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Los celos generan inseguridad y desconfianza, ¿vale? Tanto en la persona que los siente como en las personas del entorno y en quien temen perder. Una persona confiable, que es un término que utilizamos mucho nosotros en el instituto, viene a decir que somos personas que hacemos lo que decimos, que somos confiados, que tenemos confianza en nosotros mismos, que sabemos que nada nos pertenece, que al final todo es un préstamo, todo es prestado y que por lo tanto tenemos que trabajarnos y trabajarnos el amor, ¿no? Trabajarnos el amor por los demás, trabajarnos las cosas que queremos conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se llaman personas confiables, ¿no? Normalmente las personas que tienen celos no son personas confiables, no son personas que dicen lo que hacen ni nada por el estilo. Puede haber alguna excepción, pero en general no son así. Tienen mucha inseguridad, tienen desconfianza, ¿no? No se fían de sí mismos, luego veremos por qué, ¿no? Cuando veamos los orígenes de los celos. Entonces esto hace que la persona que sufre los celos pues lo sienta mucho, tenga un gran dolor emocional y además esto también afecta, como decíamos, a las personas de su entorno y sobre todo a la persona celada, ¿no? La persona que sufre el celo directamente, si es una persona, ¿no? Por supuesto. Bien, luego hablaríamos de lo que llamamos celos patológicos, porque como decíamos, todos hemos sentido celos en mayor o menor medida y dependiendo de lo que ocurra y cómo nos encontremos nosotros emocionalmente y nuestra experiencia previa en esas situaciones, podemos sentir más o menos celos. Yo mismo he sentido celos, puedo sentir celos, he sentido celos en varios momentos de mi vida y pues, una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando peor me he sentido por los celos ha sido cuando peor me sentía yo, muchas veces por otras circunstancias, ¿no? O cuanto más inseguro me he sentido yo, a veces por otras circunstancias. Es decir, los problemas en otras áreas de nuestra vida acaban generando a menudo una contaminación y hacen que yo me sienta peor porque si tengo, por ejemplo, miedo a perder mi trabajo, imaginaros, y de pronto veo que mi pareja está hablando con alguien, pues puedo sentir más fácilmente celoso que si estoy en todas las áreas de mi vida, me siento muy tranquilo y muy equilibrado, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? Entonces, los celos patológicos es unos celos, digamos que ya se desarrolla una patología psicológica, que normalmente suelen ser muy obsesivos, y producen una interpretación errónea. En inteligencia emocional hablamos de interpretación errónea para referirnos a la distorsión cognitiva, ¿vale? Que se habla en psicología, ¿no? Entonces, una interpretación errónea de las circunstancias es que hay una distorsión de la realidad, una distorsión cognitiva, una distorsión de cómo interpretamos nosotros las cosas, inhibiendo la razón y potenciando el miedo, la ira y la culpa. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que literalmente vemos e imaginamos cosas en nuestra cabeza que no han pasado. En el último curso que estábamos haciendo hablábamos de que las personas tienen, el cerebro decodifica la información de nuestros sentidos, la decodifica de forma digital, pero en base a unos filtros perceptivos, ¿no? De generalización, omisión y distorsión de información. Entonces, por ejemplo, una persona anoréxica, una persona que tiene anorexia, ¿vale? Pues esto es patológico, puede llegar a ser patológico y en esta patología esa persona puede llegar a verse en un espejo obesa o puede llegar a verse gorda o considerarse gorda incluso estando excesivamente delgada, ¿no? Entonces, esto es una inhibición, es una distorsión de la información que inhibe la razón, el razonamiento, el raciocinio, no te permite pensar con claridad, como decíamos antes, y además potencia mucho el miedo, por lo tanto la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre, la desconfianza en los demás, la incertidumbre.
La ira, es decir, una persona celosa puede actuar de forma muy violenta y de hecho algunas veces lo hace, ¿no? Incluso llegando a los malos tratos físicos y psicológicos como consecuencia de los celos. Y por supuesto la culpa, porque incluso a las personas que tienen celos patológicos tienen ciclos emocionales y en esos ciclos emocionales te vas a encontrar que cuando está en un ciclo bueno, ¿vale? Entre comillas, o mejor que el que tiene normalmente, pues te vas a encontrar con que la persona se siente culpable de muchas veces las cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, esas personas que te piden perdón, lo siento mucho, no era mi intención, no quería decirte esto, perdóname, es que me he puesto muy mal, es que he tenido mucha inseguridad. Y estas situaciones que se repiten muchas veces, pues en las situaciones de pareja, ¿no? Que maltratan o hablan mal a otras personas y que luego intentan pedir disculpas en todas estas, porque luego hay un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa es real. No digo yo que a veces ese sentimiento de culpa no sea forme parte del proceso de manipulación de alguna persona que es excesivamente controladora y celosa. No digo que no sea a veces, digamos, consciente, ¿no? Pero otras veces también esa culpa es real. Es decir, que la persona se siente realmente culpable porque, como suele decirse, ha perdido la cabeza, ¿no? Ha perdido la cabeza y ha actuado de esa forma que, pues, que no le convenía a ninguna de las partes, ¿no? Muy bien, seguimos. La causa de los celos. Bueno, la causa de los celos, la principal causa de los celos es baja autoestima, ¿vale? Vamos a ver varias. La primera, la baja autoestima. La baja autoestima es una valoración, una autovaloración negativa o pobre hacia mí mismo, ¿no? Si yo tengo una baja autoestima, lo que yo opino de mí, la opinión que yo tengo sobre mí es pobre o directamente negativa, ¿vale? Y luego tiene otro componente de autoestima que lo explicamos nosotros en nuestro taller de autoestima que hacemos, que es la autoimagen, ¿no? Es decir, cómo me veo yo. Si yo cierro los ojos y me imagino delante del espejo, ¿qué me digo a mí cuando me veo delante del espejo? O si yo salgo de la ducha y me miro en el espejo, ¿qué me digo a mí cuando yo me veo en el espejo, ¿no? Esa autoimagen y ese autoconcepto definen un poco cuál es mi autoestima y de esa forma que acabo de comentar, podéis sentirlo o verlo más o menos de forma más o menos rápida, podemos ser más compasivos con nosotros mismos, podemos ser súper críticos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en general, las personas que tienen baja autoestima son muy críticos consigo mismas, a lo mejor son autoexigentes, a veces son perfeccionistas, son muy poco compasivos, normalmente no se conectan con la gratitud, se sienten mal consigo mismos y se ven en un bucle en el que les cuesta salir, les cuesta tener actitud de mejora constante, les cuesta hacer cambios. Y esto es la principal razón de los celos. Si yo no me valoro, pues cualquier cosa o persona que yo tenga la voy a considerar un tesoro, ¿no? En cierta manera. Y luego es contradictorio, porque muchas veces lo considero un tesoro, pero luego muchas veces no lo cuido, y no lo cuido o no le doy el cariño que debería de darle como consecuencia de que yo no me lo doy a mí mismo. Acordaros que solo podemos dar lo que nosotros damos. Si nosotros damos algo que nosotros no nos estamos dando a nosotros mismos, le estamos dando cariño a otras personas, pero no nos lo estamos dando a nosotros mismos, es obviamente porque nos estamos generando estamos actuando desde una máscara, es decir, estamos actuando desde un personaje, una subpersonalidad que nosotros hemos generado para aparentar lo que no somos. Entonces, lo más fácil es tratarnos bien a nosotros para poder tratar a los demás y que eso nos fluya con naturalidad. Cuando no, pues siempre se siente un poco de forma forzada, ¿no? Bien. La segunda razón de la causa de los celos es el sentimiento de posesión, ¿no? La sensación de que algo o alguien le pertenece, ¿no? Esto normalmente está asociado a una educación negativa en la infancia, es decir, cuando los niños le dan un juguete y sabes que le quita el juguete y entonces empiezan a llorar o es capaz de pegarle al otro niño, etcétera. Aquí los padres, la labor de los padres es muy importante, ¿no? De los cuidadores es muy importante, de decirle que las cosas hay que compartirlas, que las cosas no son suyas, que las cosas se las han prestado, que es temporal, incluso explicárselo cuando se le dan. Esto te lo vamos a dejar, pero que sepas que tienes que devolverlo, ¿no? Entonces, cuando hay una educación negativa o ha habido una educación ausente, es decir, ausencia de educación porque los padres no estaban y se han criado pues solos muchas veces, muchas horas, sin presencia de los padres o de los cuidadores o de una buena educación, como decíamos, pues esto se acaba generando con mucha facilidad en muchas personas, ¿no? Esa sensación de que las cosas son mías, ¿no? Es porque no me han explicado esto de pequeño y me cuesta trabajo entenderlo. Son personas que normalmente tienen baja tolerancia a la frustración, ¿no? Como las personas neuróticas, que lo veremos a continuación. Luego está también el miedo al abandono, fuerte sentimiento de soledad y temor a volver a ser abandonado. Aquí hay dos tipologías, ¿no? Por un lado están las personas que se han sentido abandonadas, por ejemplo, que el padre se fue de casa, la mamá se fue de casa, los padres se separaron y hubo un fuerte sentimiento de abandono
o si en el pasado tuvo relaciones y esas relaciones le abandonaron, o si tuvo una mascota y esa mascota falleció, o tuvo un accidente y lo vivió desde el abandono, desde la perspectiva del abandono. Esto sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es el fuerte sentimiento de soledad, ¿no? Que están relacionados con personas que no soportan estar solos. Entonces necesitan constantemente estar relacionándose con personas. Personas que se les cae la casa encima, que no son capaces de estar en la casa a pesar de tener todo tipo de entretenimiento en su casa, no son capaces de disfrutarlo y necesitan estar constantemente con la gente. Entonces, normalmente desarrollan ciertas capacidades sociales, pero no tanto empáticas, ¿no? No tienen tanta capacidad para empatizar con los demás, pero sí aparentan y desarrollan máscaras de sus personalidades muy sofisticadas para caer bien a la gente y lograr no estar solos, ¿no? Que es lo que su mayor miedo en este caso, ¿no? Y por último tendríamos el alto nivel de neurosis, ¿no? O sea, los neuróticos son personas que tienen estados emocionales negativos durante largos periodos de tiempo. Son personas que viven el dolor emocional de forma excesiva y que normalmente eso se puede complicar, y de hecho se complica pues, con ansiedad, con culpabilidad, con frustración, baja tolerancia a la frustración, como decíamos antes. Entonces, no, pero digo, todos somos neuróticos en mayor o menor medida, pero los neuróticos patológicos, podríamos decir, o diagnosticados, son personas que tienen espacios, normalmente se sienten mal, es decir, que la mayor parte de su tiempo se están sintiendo mal y viven las emociones, especialmente las emociones negativas, de forma muy intensa. Entonces, es como muy desagradable para ellos, ¿no? Entonces, son personas que rápidamente se apoderan, ¿no? Necesitan apoderarse de los demás, creen que necesitan a otras personas o conseguir muchas cosas materiales para poder sentirse bien, porque internamente se sienten mal, cuando la única forma de poder trabajar esto es internamente, ¿no? Pero generan el ego, genera esta ilusión mental y esta proyección psicológica, esta proyección de que consiguiendo más dinero, más objetos, más amigos, más personas, rodeándome de más gente, esto va a conseguir liberarme del sufrimiento que tengo, que por supuesto es consecuencia de mi forma de pensar. Afortunadamente todas estas cosas se pueden trabajar, ¿no? Y ahora hablaremos un poco sobre eso. Muy bien, pues vamos para ir terminando la solución a los celos. Bueno, aquí nos encontramos que, como hemos visto, pues no hay un solo origen para el conflicto de los celos y por tanto tampoco existe una única solución. Es decir, estas soluciones son estos perfiles que hemos visto de estas causas, son distintos perfiles psicológicos que algunos pueden tener uno, dos, tres o a veces hasta con los cuatro, ¿no? Pero normalmente pues, tenemos uno o dos, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros, de vosotras o algo que alguien está escuchando este vídeo, no en directo, en diferido, se considera celoso, pues debería ir a la parte de atrás y decidir y darse cuenta cuáles son sus causas, ¿no? Es decir, un alivio común a todas las causas, a cualquier causa de los celos, es descubrir las nuestras, es decir, cuáles son nuestras causas, nuestras o nuestras causas, y mantener el foco en evitarlas, ¿no? Esto es lo que hablamos desde la perspectiva de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional dice, date cuenta de qué es lo que te pasa y enfócate en solucionarlo. Es decir, enfócate en evitar los patrones de pensamiento o de conducta asociados a esa causa que has detectado. ¿Vale? Esto, que parece una cosa como muy simple, ¿no? Es algo bastante importante y que normalmente pasamos por alto. De hecho, como solemos decir, la inteligencia emocional no tiene muchas herramientas para trabajar. Te dice qué es lo que hace, pero para trabajarlo, básicamente la herramienta que te da son herramientas que están relacionadas con la toma de conciencia. Es decir, me doy cuenta de algo, de lo que tomo nota y empiezo a todos los días a enfocarme en eso para evitar el hacerlo, para autogestionarme, autorregular mi emocionalidad y mis pensamientos para que eso no me agarre, no me enganche y no me deje llevar por la emocionalidad hasta que se produzca ese secuestro amigdalino y podamos hacer pues, verdaderas locuras, ¿no? Por celos, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Entonces, este es un alivio muy común, muy sencillo. Date cuenta de cuáles son tus causas y empieza a trabajar en ellas. Como mínimo dándote cuenta y en el momento en el que los pensamientos te abarquen con esas causas, ¿vale? Con esas ideas, con las justificaciones, consecuencias de esas causas, entonces empieza a trabajar con ellas, empieza a darte cuenta y va a decir, no, no, un momento, esto no lo voy a hacer, no voy a seguir este plan, ¿no? Es como las personas que tienen una manía, ¿no? Decimos, normalmente las manías son los pasos previos a las obsesiones y los celos muchas veces son obsesivos, ¿no? A menudo, casi siempre, cuando se hacen patológicos son obsesivos, por supuesto, ¿no? Entonces decimos,
date cuenta de tu manía, de qué es lo que no te gusta. Y si no quieres ir más allá, date cuenta que cuando vayas a hacerlo, por ejemplo, el tapón del jabón está abierto o las zapatillas tienen que estar de este modo, lo observas y dices, ok, no lo voy a hacer, ¿no? No tengo por qué hacerlo, porque no pasa nada si el tapón está abierto o si las zapatillas están mal colocadas, ¿no? Digo cosas muy sencillas, pero cualquier cosa que hagáis que sea una pequeña manía, quitaros la manía del medio es una cosa importante, porque si la seguís haciendo, seguís potenciando el temor que está detrás. Acordaos que toda obsesión, toda manía viene del miedo. Entonces yo practico miedo teniendo manías de distintos tipos. Eso no significa que yo no sea ordenado, si yo tengo la manía del orden, no significa que no sea ordenado, pero hasta cierto punto, siempre con flexibilidad, fluyendo un poco con la situación y no siendo tan rígido y tan estricto con las situaciones, ¿no? Con las situaciones. Sobre todo si lo dejo de hacer, me hace sentir mal. Es decir, cuando yo dejo de hacerlo, si me hace sentir mal, entonces ya sé que estoy entrando en una manía o un principio de obsesión y por lo tanto tengo que dejar de hacerlo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. En el momento en el que me di cuenta que estoy haciendo, que estoy empezando a pensar de una manera determinada, que la causa en este caso, por ejemplo, imaginaros la sensación de posesión, ¿no? De que tengo, de que puedo, de las cosas me pertenecen. En el momento que empiezo a pensar de ese modo y que me justifico a mí mismo, mi comportamiento y mi conducta por ese tipo de pensamiento, es decirme a mí mismo, no, aquí nada me pertenece, aquí todo es prestado, todo lo que me llega lo tengo que cuidar y si quiero mantenerlo, pues tengo que trabajármelo, ¿no? Y eso no, y incluso trabajándomelo no implica ni garantiza que yo pueda mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque esta es la realidad objetiva de lo que ocurre, ¿no? Bien. Además de todo esto, pues por supuesto, más allá de la terapia, pues que podemos ir al psicólogo, podemos ir a un terapeuta, podemos ir a un facilitador de técnicas de liberación emocional, como hacemos aquí en Instituto de Conciencia, pues está, por supuesto, las técnicas de relajación. Acordaros que todas las personas que tienen celos tienen pensamientos, en cierta manera, como mínimo, algo un poco obsesivos, ¿no? Entonces, la relajación hace que el estrés sea menor. Las técnicas de relajación o relajarse a diario hace que el estrés baje y, por lo tanto, que tengamos menos velocidad mental y que nos obsesionamos menos con las cosas. Escribir sobre nuestros sentimientos, por ejemplo, una de las formas que hablábamos antes de mantener el foco en evitar aquellas cosas que a mí me he dado cuenta que es una de mis causas de mis celos, es escribir sobre ello, escribir mis sentimientos, escribir mis emociones, escribir las circunstancias que he vivido y cómo las he sentido. Y si me he dado cuenta o no me he dado cuenta, o si he podido frenarla o no he podido frenarla, todo eso me ayuda a ser más compasivo conmigo mismo y a enfrentarme a esa situación, ¿no? Otra de las formas de hacerlo es a través de la meditación. La relajación, normalmente nos referimos a relajación física, pero está también la meditación, que puede incluir relajación física o relajación mental o ambas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, meditar o mindfulness te permite mantenerte más enfocado, más centrado. Y eso, a la hora de mantener el foco en la evitación de decir estas cosas, pues también es una forma de entrenar al cerebro de forma indirecta en aprender a gestionarte y regularte emocionalmente, ¿no? Y por supuesto, podamos usar técnicas de liberación emocional, ¿no? Aquí, a lo largo de los webinars, hemos estado haciendo varias, en el Instituto de Conciencia enseñamos varias en nuestras formaciones, y aquí solemos decir que hacemos una muy sencilla, que es la de la respiración, ¿no? Que es la que os propongo hoy también, en esta nueva temporada de nuevo curso, ¿no? El de la respiración es muy sencillo. Primero hacemos conciencia emocional, es decir, nos conectamos con aquello que sentimos. Si yo siento celos, pues puedo sentir rabia, puedo sentir frustración, puedo sentir temor o inseguridad. Entonces me conecto con la emoción, bajo al cuerpo, es muy importante bajar al cuerpo. Ya decíamos antes que cuando yo le estoy dando muchas vueltas a la cabeza, lo ideal para frenar esos pensamientos puede ser hacer deporte, puede ser bailar, puede ser ducharme en agua fría, con agua fría en invierno o con agua caliente en verano, para romper la dinámica del pensamiento del cuerpo. Pero la forma más sencilla de hacerlo, si todavía no estoy demasiado alterado o demasiado alterada, es bajar al cuerpo. Bajar al cuerpo y permitirme sentir la emoción. Ya sé que no es agradable, pero es mucho más desagradable quedarse en la cabeza analizando lo que estoy sintiendo o interfiriendo en lo que estoy sintiendo o resistiéndome a lo que estoy sintiendo que realmente bajar al cuerpo. Baja al cuerpo, siente la emoción y mantente ahí unos cuantos segundos. Acordaros que las emociones y los sentimientos son químicos que entran en sangre y que duran un máximo de 120 segundos, es decir, están en sangre entre 60 y 120 segundos, entre 1 y 2 minutos. Con lo cual, observando la emoción, sin subir a la cabeza, sin dejar que suba a la cabeza, sin juzgarla, sin criticarla, esto hace que poco a poco la sensación vaya desapareciendo o al menos se vaya reduciendo sensiblemente.
acuerdo? Entonces, una forma de hacer esto es observando nuestras propias emociones y otra forma de hacerlo es que si yo tengo una sensación muy marcada en el cuerpo, por ejemplo, un pellizco en la boca del estómago o una presión en el pecho, que estaría más asociada con la ansiedad, ¿vale? Lo que tendría que hacer es primero bajar al cuerpo, quedarme unos segundos ahí, acompañar esa sensación durante unos segundos, 15, 20 segundos, y luego, manteniendo el foco ahí, puedo ponerme la mano para mantenerme y facilitarme la focalización en ese punto, hacer 8 o 10 respiraciones lentas y profundas. Hago respiraciones. Si, por ejemplo, tengo una presión en el pecho, primero lo observo 20 segundos con los ojos cerrados, no dejo que el pensamiento me lleve, me mantengo ahí. Eso es fácil hacerlo durante 15 o 20 segundos. A continuación, llevo mi atención aquí a esa presión y empiezo a respirar lento y profundo como si mis pulmones fueran esa presión. Si, por ejemplo, tengo un pellizco en el estómago que está más abajo de los pulmones, no pasa nada. Me voy al pellizco del estómago como si respirara en el pellizco. Y cuando respiro el pellizco 8 o 10 veces, de nuevo, la percepción física, emocional, asociada a la ansiedad, a la ira, normalmente a la ira, lo que va a provocar, o al temor, a la inseguridad, va a provocar un descenso de la intensidad emocional que va a ser mucho más fácil de autorregular, para que cuando volvamos a subir la cabeza no vamos a entrar en el mismo bucle, ¿vale? Esto siempre, como os digo, cuando no estamos ya demasiado estresados, ¿no? Cuando estamos demasiado estresados ya es que no podemos ni pensar esto que os estoy diciendo tan básico, ¿no? Muy bien. Como siempre, terminamos, bueno, la penúltima diapositiva es una frase relacionada con lo que estamos hablando y como no encontraba ninguna que me gustara, pues he pensado en una y se me ha ocurrido esta. Y bueno, como quiero escribir mi libro y tal, creo que la voy a dejar para mi libro, así que la tenéis en primicia, ¿vale? Las personas celosas se sienten en posesión de algo o de alguien sin darse cuenta de que son sus celos los que las poseen a ellas. Bueno, creo que es bastante significativa, ¿no? Un poco otra vez por si queréis verla. Las personas celosas se sienten en posesión de algo o de alguien sin darse cuenta de que son sus celos los que las poseen a ellas. Y esta es la realidad, ¿no? La realidad es que al final nos secuestra, ese secuestro amigdalino que hablábamos, no hace falta que haya un secuestro amigdalino para sentirnos secuestrados o sentirnos presos de nuestras propias emociones. Y una de esas emociones de las que nos sentimos presos muchas veces son los propios celos, ¿no? La propia obsesión por alguien o por conseguir algo que nos quita tantísima energía y que nos roba tanta felicidad, ¿no? En el día a día. Muy bien. Por último, vamos a hablar un poco de nuestro próximo retiro de inteligencia emocional. Siempre solemos hablar de nuestro siguiente retiro de inteligencia emocional, en este caso inteligencia emocional práctica, es decir, una formación de inteligencia emocional, el despertando al maestro interior, que es una formación con base en el mindfulness, la liberación emocional y técnica conciencia y en la que vamos a descubrir el origen, las necesidades, las funciones del ego y cómo gestionarlo. Es decir, cómo gestionar nuestro ego para que no seamos presos de él, como podrían ser los celos. O sea, los celos también se producen en el ego, para que estas cosas no nos ocurran. No solo los celos, sino la envidia, la culpa o cualquier otra emoción de la que estemos sufriendo por distintas razones, ¿no? Esto lo hacemos el día 22, 23, 24 de noviembre en la Casa Diocesana de Málaga y ahora mismo pues tenéis un descuento por reserva anticipada, porque reservando pues 5 o 6 semanas antes, no recuerdo exactamente la fecha, en la página web lo tenéis, la página de Moconciencia, www.moconciencia.com, pues podéis conectaros con un descuento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hemos terminado, hemos terminado por hoy de la exposición. Vamos a poner aquí la vista, vamos a abriros la vista a todos para que podáis hacer vuestras preguntas si lo consideráis necesario, si ha quedado alguna duda, si os habéis sentido identificados con algo y no ha quedado claro cómo podéis trabajarlo. Aquí me tenéis, tenemos unos minutitos. Buenas tardes de nuevo a todos. Miguel Ángel, muchas gracias como siempre por tratar esto y otros temas que nos ayudan tanto. Y quería plantear, porque al final, en el tema este de los celos, al final la persona de origen siente inseguridad y desconfianza y al final esa inseguridad y desconfianza se termina trasladando a la otra parte también, ¿no? Que al final llega a desconfiar al final del origen, de la persona de origen, ¿no? De la persona desconfiada de origen también. Entonces, cuando, digamos, de alguna forma se restablece esa normalidad, ¿no? ¿Cómo trabajar para reconstruir, ¿no? esa confianza, ¿no? Eh, que se ha podido ver afectada, ¿no? Precisamente por esto. Vale, gracias por tu pregunta, Vicky. Bueno, primero,
que quiero decir es lo que comentábamos antes. Efectivamente, los celos se producen por inseguridad. La inseguridad, baja autoestima es súper común entre estas situaciones, ¿vale? Hay otras razones, pero la baja autoestima es mucha inseguridad en la persona, ¿no? Hay un dicho que dice, cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Entonces, en ese dicho, muchas veces nos llevamos este dicho a otros ámbitos, ¿no? Entonces, a veces creemos, o las personas que sufren los celos de un tercero, por ejemplo, de una pareja, creen que la persona es celosa porque ella o él es infiel, ¿vale? Y esto puede ser que sea así. O sea, no estoy diciendo que no sea así, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Me explico? Entonces, por cómo has formulado la pregunta, quizás he intuido un poco, ¿no? Que esto puede ser así, ¿no? Entonces, cuando una persona es insegura, por definición, tiene más posibilidades de ser infiel que cuando es segura. Y aquí vaya a decir mucho a lo mejor, ¿cómo va a ser eso, no? Las personas que son seguras son las que más, los más ligones, los más tal. Bueno, eso no es seguridad, eso es máscara. ¿Vale? Entonces hay gente que son muy buenos generando máscaras. De hecho, las personas, como suelo decir, muchos modelos y muchas chicas y chicos modelos, ¿vale? Son probablemente las personas con mayor inseguridad que conozco, ¿no? Entonces, de los que más miedo tienen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no nos podemos llevar a engaños. Esas son máscaras que desarrollamos. Pero una persona segura es una persona confiable, es el término que estaba comentando antes durante la formación. Y entonces una persona confiable no necesita ser infiel, porque una persona confiable sabe poner sus límites y si ya no está a gusto con su relación, con su pareja, lo que tiene que hacer es dejar la relación y la pareja y irse con quien quiera irse o acostarse con quien quiera acostarse, que está muy bien y todos somos libres de hacerlo, ¿vale? Entonces, quiero hacer ese inciso ahí, ¿no? Luego, continuando con la pregunta que estaba haciendo, pues efectivamente puede ser que esa persona sea infiel o no, aunque efectivamente si es inseguro es más posible que sea infiel que si no lo es, pero dicho esto, puede ser que simplemente sin ser inseguro, teniendo bajo autoestima y sin ser inseguro, ni se le ocurriera irse con otra persona porque está encantado con su pareja, ¿vale? Lo que ocurre es que no soporta la idea de perder a su pareja. Acordaros que por definición los celos son un miedo tremendo a perder a la pareja. Entonces, claro, aquí hay dos situaciones. Primera, si la pareja le ha permitido demasiadas cosas en tema de ceder por esos celos, cuanto más haya cedido, peor se siente la persona que ha cedido. Es decir, si por ejemplo el hombre es celoso y la mujer ha ido cediendo, 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 ¿no? Porque ha visto que es inseguro, le da oportunidades y tal, la otra persona va comiéndole terreno. Y entonces la persona que está generando el resentimiento es, en este caso, la mujer, que es por la que siente celo a él, ¿no? El señor. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Que al final, si tú aguantas mucho, el resentimiento puede llegar a ser tan grande que ya sea muy difícil de reconstruir esa relación, ¿vale? Entonces, por eso decimos, no permitamos muestras de celos o no veamos los celos como algo positivo o como algo de que me importa. ¿Vale? Sino que los celos son una inseguridad. Y por lo tanto, podemos decirle y hablarle amablemente a la otra persona o asertivamente y decirle que está bien, que está bien, que está bien sentirse así, que está bien sentirse inseguro, pero que no le gusta ese tipo de comentarios ni en privado ni en público, ¿no? Y que debería de tender a evitarlo porque no tienen razón de ser, ¿no? En el sentido de que si yo pues estoy contigo porque quiero estar contigo, ¿no? Otra cosa es que esa persona tampoco sea confiable, también tenga baja autoestima y luego finalmente le acabe siendo infiel. ¿Qué le va a pasar a la persona celosa? Que la siguiente pareja que tenga va a pensar lo mismo y le va a complicar. Entonces esto es una complicación muy grande para las personas que son celosas porque, claro, se confirman muchas veces las cosas que estaban pensando que iban a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, esto es una problemática importante. Ahora, tú dices, vale, hay una primera fase en la que hay unos celos y de confianza por una o por las dos partes de la pareja. Cuando eso se estabiliza, ¿cómo se reconstruye? Pues mira, solo se reconstruye de la misma forma que hemos estado viendo, cuando hemos visto las soluciones. Bien, escribiendo mucho sobre esto, teniendo muchas conversaciones sinceras, honestas, mirándose a los ojos y trabajando con técnicas de liberación emocional o directamente en terapia. De la misma forma que la persona que ha sido celosa se tiene que trabajar, la persona que ha sido víctima de los celos y ha permitido ser víctima de los celos, tiene que trabajarse el resentimiento para no seguir echándole en cara a la otra persona que en el pasado fue celosa. Porque al principio
es bastante normal que haya ciertas inseguridades hasta que las cosas se estabilicen, cosa que hoy en día es bastante común, ¿no? Que las cosas cuesten en estabilizarse. De hecho, hoy en día pues, nos encontramos en consulta y lo vemos en la calle, ¿no? La dificultad que hay. Es que hoy en día es muy difícil, hay una creencia generalizada, hoy en día es muy difícil encontrar pareja. Bueno, en esa creencia ya sabemos la realidad que estás creando en tu vida, ¿no? Pero lo justifican por la repetición porque siempre ocurre lo mismo, pero ya estaba la creencia ahí. Entonces, claro, al final acordaros que las personas que no tienen pareja normalmente es porque tienen resistencia inconsciente muchas veces a tenerla, ¿vale? Incluso los que lo intentan mucho tienen resistencia inconsciente a tenerla o mucho miedo a perder a la pareja y por lo tanto se sabotea para no tenerla, para no enamorarse, ¿no? Lo ideal, ya sabéis también que aunque enamorarse es precioso y muy bonito y lo recomiendo desde la perspectiva de, si no lo habéis probado nunca, enamorarse no es lo ideal, ¿no? Ya lo dicen los budistas, ¿no? Si quieres tener una pareja de verdad, que no te ponga nervioso, que no te salte el corazón, ¿no? Que te dé paz, ¿no? Lo más importante de una pareja, de un compañero de vida o compañera de vida, es que te dé paz. Eso es lo más importante, porque es lo que todos al final acabamos buscando. Bueno, he respondido muchas cosas, Vicky, pero creo que entre ellas estaba lo que, lo que me estaba planteando. Ok, muchas gracias. Me gustaría aportar algo, porque, bueno, las personas celosas parten de que, bueno, como bien ha dicho Miguel, han tenido experiencias en las que, de alguna forma, pues, ¿no? Por ejemplo, en el tema de que les han sido infieles, ¿no? Y finalmente les han sido infieles. Entonces, cuando, bueno, llegas a afrontar que existen esos celos y tal, y aún así, pues se acepta trabajar con ello, con esas inseguridades y tal. A mí me gusta también, aunque trabajemos en terapia, aconsejar que se genere tolerancia con las situaciones que le producen más celos a esa persona. Es decir, pues soy celoso si te vas, si sales con tu amiga. Pues tienes que generar tolerancia con que salga con su amiga y tú con tus amigos. Es decir, porque tienes que recuperar la confianza dentro de la pareja de que no va a pasar nada. Que es decir, que el primer, o por ejemplo, poner, yo esto lo he utilizado, ¿no? De base, decirle a la persona cuando la ve insegura, vamos a ver, que el primero que se va a enterar de que ya no quiero estar contigo eres tú, ¿no? Y ponértelo tú también como una norma, ¿no? de la pareja, ¿no? Porque al final esa persona tiene que recuperar su confianza en sí mismo y en el ámbito de pareja, ¿no? Pues generar una serie de comportamientos, pues unas normas de decir, vale, pues mira, si algún día quiero dejar la situación, pues el primero vas a ser tú en enterarte. Me comprometo a eso. Segundo, pues tú tienes que salir con tu ámbito y yo tengo que salir con el mío. Son esas situaciones que a esa persona le dan pánico, literalmente. O sea, no es que, es que le dan pánico porque viene de vivencias que han reforzado esos patrones. Entonces, volver a generar tolerancia según qué situaciones, pues ayuda mucho a lo que preguntaba Vicky de, bueno, dentro de lo que ha ocurrido, pues recuperar ¿no? Pues esa confianza y esa seguridad dentro de la pareja. Y eso es lo que aconsejo. Muy bien. Y trabajo mucho de autoestima, claro, porque todo tiene que ver con la autoestima de cada una de las partes. Muy bien, Bueno, muchas gracias, Javiela. Bueno, ¿alguna preguntilla más? ¿Una última pregunta? ¿Un comentario? Poppy, Ay. ¿Me escucha? te Sí. escucho. Vale. Que en nombre de la clase de Poppy te queremos dar las gracias por esta charla que nos ha servido de mucho y sobre todo yo creo que se debería de dar más en personas jóvenes que nos creemos a lo mejor que tenemos menos autoestima o que al haber vivido vivencias que nosotros nos creemos que es un mundo, pues al fin y al cabo cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta que no es tanto como pensamos y que tenemos que confiar más en nosotros mismos. Pues, Talía, muchas gracias a ti. La has definido perfectamente. Me he sentido muy identificado contigo, con tu edad.
Sí, efectivamente, efectivamente la experiencia es un grado, ¿no? Y el vivir las cosas. Y hay cosas que obviamente por mucha teoría que escuchemos, vamos a tener que vivir y el dolor, como decimos, es inevitable, ¿no? El sufrimiento es opcional. Lo que buscamos con estas charlas es provocar una reacción en la gente, un conocimiento previo, de manera que os va a doler, pero al menos que no sufráis, ¿no? Que no os quedéis enganchados en estas situaciones y vosotros en vuestra edad pues son bastante comunes, ¿no? Muchas gracias a vosotros por estar ahí como siempre. Vale, pues muchísimas gracias y eso que nos ha servido de mucha ayuda tu charla. Muy bien, Dalía. Muchas gracias a ti y a toda la clase, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí. Y bueno, esto se quedará grabado en YouTube, ya sabéis. Podéis suscribiros al canal de Mi Conciencia en YouTube y darle a la campanita para que os vayan siguiendo. Y ahí tenéis muchas cosas. Gracias a vosotros. Bueno, besos, abrazos, nos vemos el mes que viene si Dios quiere. Estamos en contacto. Chao, chao. Hasta luego, gracias.